Buenas, buenas. Estamos llegando por acá. Hola a todos, feliz jueves. Hola Carlita, tanto tiempo, ¿cómo estás? Saludos de Chile, Pili. Mari Carmen, besotes. Giselle siempre acompañando ahí, grande G. Acá ya lo tenemos a Germán. Vamos a darle entrada. Hola Germán. Buenas noches, Martita, buenas noches, qué lindo poder encontrarnos por acá. Muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, por acá todavía es de día. Tenemos 4 horas menos acá en el norte del continente. Así que nada, muy contenta de este encuentro. Desde la primera vez que te vi dije, quiero hablar con Germán y hablar de estas cosas tan importantes y sobre todo de tu enfoque. Así que gracias por aceptar la invitación tan cálidamente. Y La bueno, verdad que es... para los que no te conocen, de acá de mi comunidad, Germán nació en Uruguay, eh, es psicólogo, bueno, estudió psicología, no es psicólogo, estudió psicología, es algo mucho más grande que un psicólogo. Eh, no sé si es lo mismo decir psicólogo o psicoterapeuta, la verdad que ahí no sé bien los términos, pero bueno, acompaña a personas en cuestiones de adicción, recuperación de adicciones, y de escucharlo a mí me quedó algo, me llegó mucho, algo que yo veo también mucho con los acompañamientos que yo hago con las personas, en sanar la parte física, desde la alimentación, todo cómo aparece el vínculo con el alimento ahí cuando vamos a sanar desde la alimentación, ¿no? Y es súper interesante toda la información que trae el vínculo con la comida y que es el vínculo con cualquier otra cosa también, ¿no? Que venga desde afuera, así que me pareció súper interesante hablar de este tema con vos y tu mirada, y bueno, si quieres decir algo más de vos, te doy palabra y ahí te empiezo a hacer preguntas. Qué bueno, bueno, primero que nada agradecerte por la oportunidad de compartir este tiempo también con tu comunidad. He estado mirando ahí algunos vivos y realmente me parece fantástico el trabajo que haces y con la claridad, ¿no? que planteas estos temas. Bueno, contarte que soy licenciado en psicología, pero además soy psicoterapeuta gestáltico hace ya muchos años. Y bueno, como tú decís, hace casi 30 años, empecé muy jovencito, no entré a sacar cálculos, me dedico a acompañar a personas que tienen problemas con el consumo de drogas u otras conductas adictivas, entre ellas también la alimentación, la adicción a los vínculos, que hoy está como cobrando mucho auge, empezar a ponerle más conciencia a la manera en la que nos vinculamos sexoafectivamente con otros, tanto desde el abordaje a quien porta el síntoma, como también a su entorno familiar, que bueno, que precisamente hoy tuve una jornada de muchas familias y vengo así, con el corazón muy explotado de ver la gente cómo quiere realmente estar mejor y muy contento de estar acá también. Es un momento maravilloso, ¿no? De la humanidad, todo lo que estamos viviendo y la gente cómo está empoderándose, tomando las riendas de su vida y diciendo, por acá ya no va, merezco otra cosa. Cómo está cambiando toda esa frecuencia es maravilloso, ¿no? Y nada, me encanta porque eh, cómo se entrelaza todo, ¿no? A mí llegan personas con mucha inflamación, con enfermedades crónicas, autoinmunes,
cáncer y todo, y buscando una sanación física, y yo acompaño desde mi propia sanación, que estuve también ahí muy mal, al borde de morirme 3 veces, y, y es inevitable que aparezcan esto, siempre aparece el vínculo con la comida y los vínculos familiares, los vínculos de pareja, y cuando hacemos algo integrativo, eh, y hablando de las fuentes de toxicidad, las fuentes de inflamación en la vida diaria de la persona, es inevitable llegar a la fuente de toxicidad que son por ahí las relaciones tóxicas, lo no dicho, los vínculos, esta adicción a los vínculos, esto que lleno, tapo con esto, tapo con aquello, ¿no? O con la comida o con lo que sea, y es fascinante y siempre me gusta facilitar estos procesos y también decir, bueno, hay casos que hay que derivar a un especialista mayor en determinados casos, y haberte encontrado para mí es una gran referencia, y me siento bendecida de que la vibración nos haya encontrado con tanta gente que hay en el planeta. Qué lindo, y con tanta gente que hoy en día se está haciendo preguntas que hace muchos años no se hacía, Sí, y nos estamos planteando, bueno, todo, también una mirada crítica de un mundo que todo el tiempo nos lleva al consumo de sustancias, a la evasión, al comer de más, y que después nos castiga y nos censura y nos deja de lado, y lo cual además en estos tiempos de redes, en estos tiempos de tanta soledad hipercomunicada, nos hace sufrir mucho, ¿no? Venimos además de una situación de pandemia que generó efectos que para mí fueron confirmatorios de muchas de las sí, cosas que escribí en mi primer libro, y que también tiene que ver con el alimento, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los chistes que hacíamos todos al comienzo de la pandemia era sobre lo gordos que íbamos a salir de la pandemia, sí. ¿no? Donde además mucha gente empezó a hacer pan de masa madre, dicen algunos que de ahí viene el nombre de pandemia, no sé si es cierto, no está confirmado, Qué pero gracioso. además, pero además otro dato interesante fue que el consumo de drogas y alcohol aumentó entre un 60 y un 80% a nivel mundial. Para mí Sí, fue la confirmación del rol que juegan estas conductas potencialmente adictivas en la vida de todos nosotros. totalmente. ¿No? Es como que se paró el hacer un poco, y había que llenar, distraernos con otras cosas, de cosas que no queríamos ver, ¿no? Eso le pasó, sí, a mucha gente. Acá fue muy loco porque bajaron el precio del alcohol y todo para que la gente pueda consumir más todas esas sustancias, y poder pasar mejor la pandemia y el encierro, pero nadie salía a decir, también bajamos el precio de los vegetales, o salgan a tomar sol, o salgan a pisar el pasto, ¿no? Entonces, sí, es como desde ahí afuera, toda la vida moderna es súper adictiva, ¿no? Nos lleva a eso, y cómo poder volver al eje y empezar a tomar decisiones un poco más conscientemente de para qué estoy usando cada cosa, ¿no? O, como yo digo siempre, tener claro mis motivos, para qué hago cada cosa, para qué consumo cada cosa, que va más allá de que si lo consumo o no, es tener la claridad previa de para qué lo estoy haciendo, ¿no? Es la pregunta clave y es, digamos, el camino terapéutico en el cual desde hace unos años yo estoy embarcado, pero además en otra área de mi trabajo, que es la formación de terapeutas para acompañar estas situaciones, siempre le digo que es como la vía regia en todo esto, ¿no? Hablar de drogas es algo que genera mucho miedo, que genera muchas emociones fuertes, ¿no? Hablar de drogas no es neutro. Todos hemos tenido alguna situación personal, familiar, cercana o amigos que hemos visto aparentemente una vida destruirse por las drogas. Y realmente yo siempre intento ser muy cuidadoso con lo que digo porque mi idea no es lastimar o generar malestar en personas que
precisamente han sentido eso, que la droga les ha arrebatado algo muy importante en su vida. Pero la realidad es que hoy el entendimiento que tenemos sobre las drogas es diferente. Y hoy sabemos que las drogas ni siquiera son las que vuelven adictas a las personas. Que Eso sería algo... ¿eh? Eso me parece muy interesante. Claro, porque es como decir que el pan engorda, ¿no? O que el pan vuelve a las personas obesas, o que la harina vuelve a las personas obesas. Hablamos hace poco, y seguramente tú lo viste también, ¿no? Y creo que nuestro encuentro tiene que ver con eso, esa charla que tuvimos con mi querido Alejandro Korch, sí, ahí ese vivo que hicimos. Bueno, con Alejandro hace un tiempo estamos trabajando en una especie de unión de almas, ¿no? El viento nos arrimó y yo estoy trabajando ahí con él en purificación y en algunos proyectos. Y precisamente hablábamos de eso, ¿no? Cómo venimos de una idea, de un enfoque que yo le llamo drogocéntrico, donde estábamos convencidos, porque además yo yo empecé a formarme en esto a principios de los 90. Yo era un estudiante de psicología, interesado en la temática, y en el país no había opciones formativas como las hay hoy, ¿no? Hoy tenemos cursos, maestrías, posgrados, pero en años 90 en Uruguay no había. Las personas que trabajaban en este tema se habían formado en el exterior. Entonces mi forma de acercarme fue precisamente yendo a uno de los principales centros, de los únicos centros que había de tratamiento ambulatorio, que era aquí en Montevideo, en el Hospital Maciel, y me quedé 6 años ahí como mirando cómo se hacía, ¿no? Y a partir de ahí comencé también un camino de formación donde precisamente me enseñaban esto, ¿no? La droga le destruye la vida a las personas, la droga los vuelve adictos, la droga atrapa, engancha. Sí. Y en realidad una visión que para mí ha generado mucho daño. Sí. En este primer libro, que se llama Soltar las muletas, ya lo muestro por aquí. Gracias por mostrarlo, sí. Sí, bueno. Un libro, Martita, que no deja de sorprenderme realmente, un libro que en realidad publiqué en el 2018, aquí en Uruguay, que fue publicado en el 2019 en Brasil, traducido al portugués, y publicado en el 2022 en Rusia, traducido al ruso, y bueno, y si no pasa nada raro, y con esta situación tan difícil que están viviendo en esa zona del planeta, bueno, en pocas semanas lo estaré presentando en Moscú, pero estoy como ahí esperando alguna confirmación. Qué bueno. Y en ese libro, gracias, en ese libro lo que planteo es esto, ¿no? Como todo un recorrido histórico del concepto de adicción. Qué bueno. Y bueno, y mi intención es como ir acompañando a las personas hacia un cambio de paradigma en esta temática. Totalmente, ¿no? Y cuánto tabú hay con la alimentación, ¿no? Porque es como la alimentación, bueno, hablando más específicamente de las sustancias adictivas en la alimentación, que son como el azúcar, las harinas, el alcohol, por ahí muchas veces son cosas que están hasta un punto socialmente bien vistas, aceptadas, ¿no? Y ahí como se esconden muchas cosas atrás de eso y hasta tenemos la forma de vincularnos con otros seres humanos a través de la comida o la bebida. Entonces es como, me parece algo súper interesante y súper complejo el vínculo humano con el alimento, ¿no? O con la bebida, y cómo también veo que a veces ponemos la comida o la bebida para no entrar en intimidad, para no hablar muchas cosas, para no mostrarme vulnerables, ¿no? Como que todo el relacionarme con otro ser humano tiene que ser o para comer, para juntarnos a comer algo, para tomar algo, ¿no? O aunque sea un mate, es como que no puedo estar hablando con alguien solamente mirándolo a la cara porque me pongo incómodo, ¿no? Y que me pasa mucho, yo utilizo mucho el ayuno para procesos de sanación en el cuerpo físico y para ayuno de forma espiritual,
una mayor conexión espiritual. Y cuando una persona en la casa empieza a ayunar y de repente no se siente parte de sentarse en una mesa a comer y es como que se siente raro y empiezan a aparecer todas estas cosas que me parece súper interesante explorarlas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves vos a eso? Bueno, absolutamente de acuerdo. Primero te cuento que yo hago ayuno intermitente ya hace algunos años. Y es, por ejemplo, es todo un tema cuando voy a algún hotel y me tengo que sentar con mi mate al lado de alguien Está como- que come y, ¿verdad? Y es como también esta sensación de, bueno, pagué por algo que no me están dando, pero bueno, es mi opción. Alguna vez fantaseé, bueno, no me lo cambiás por una cena, es un lío para los hoteles, porque, o una merienda, pero como tú decís, tanto en el alcohol y la comida están absolutamente instalados en nuestras pautas de relacionamiento. Somos una sociedad alcofílica, ¿no? Mm. El consumo de alcohol, la droga más consumida en Uruguay, por lejos, por lejos, y en otros países del mundo me consta, porque a partir de la publicación del libro y antes de la pandemia pude viajar por varios países donde sí, el consumo de alcohol era altísimo y muchas veces ni siquiera, como tú decís, percibido como un problema. Es raro pensar en un encuentro social donde no haya una bebida alcohólica o una comida, ¿no? El festejo tiene que ver con eso. Y básicamente tiene que ver, como bien tú decís, muchas veces por la función ansiolítica que tiene tanto la comida como la bebida, porque nos calma, porque nos permite, especialmente el alcohol, ¿no? Es un lubricante social. El alcohol es una sustancia que me permite interactuar tal vez con mayor fluidez, me, me permite estar un poco más locuaz, ¿no? Y de verdad que es una situación que para muchas personas es un problema. Cuando doy los cursos y hablo sobre las distintas formas de relacionarse con las sustancias, siempre hablo del consumo abstinente, ¿no? Que es algo que hay personas, todos somos abstemios de algún tipo de sustancia, por distintas razones. Y en el caso del alcohol, las personas abstemias al alcohol la pasan muy mal, Mm. muy, muy Sí. mal la pasan, ¿verdad? Porque son en las fiestas, muchas veces son víctimas de bullying, si son jóvenes, más fuertes, si son adultos, de una manera más sutil, pero igualmente difícil. Entonces, empezar a ponerle una mirada a esto, empezar a cuestionar esto, yo creo que es la manera de también poder lograr una relación más auténtica con las sustancias, en algo que te escuché decir en un vivo y que me pareció genial, Martita, es esto de, bueno, de ir haciendo la experiencia en el propio cuerpo de uno, qué es lo que para mí está bueno, qué es lo que me sirve, qué es lo que no me sirve, más allá de todos estas presiones sociales. Totalmente. Me encanta. Gracias. Sí, yo lo que escucho por ahí mucho de la gente es una lucha y algo que me encantó que vos dijiste en la charla con el Ale fue que yo ya cuando encarás un tratamiento terapéutico no vas con el chip de, che, tenés que dejar la droga, sino que decís vos, es como sacarle a la persona su único sostén emocional, ¿no? Y eso me pareció tan amoroso, de un amor tan inmenso, ¿no? De decir, basta de esta exigencia, porque con la comida y con las mujeres pasa mucho esto de no tengo fuerza de voluntad, estoy luchando contra el dulce, estoy luchando contra esto, los ciclos de culpa y recompensa, ¿no? Y todo esto que yo siempre trato de instaurar la amabilidad y empezar a tratarnos de una forma más amable, sobre todo las mujeres, que no tenemos mucho esa costumbre, y las mujeres que tenemos mucha energía masculina, que somos pechadoras y hacedoras, que es como que tengo que poder con todo y me exijo, ¿no? Y todo este círculo, cómo ir cambiando ese chip del debo, debería poder con esto, tengo que trabajar mi fuerza de voluntad. Eh,
ya no creo en la fuerza de voluntad, no creo que nadie la pueda tener así como para tomar una decisión así, ¿no? Y cómo ir desde el cuerpo, conectándonos con otra cosa, creo que hay que encontrarse, centrarse y encontrarse donde uno está parado para decir, hasta acá llegué hoy, puedo con esto, ¿cuál sería mi próximo pasito amable, ¿no? Y cómo empezar un trato más amable con uno mismo en estos procesos. Es tan importante para que vaya alimentando otro círculo que ya no sea el de la culpa y la recompensa y todo eso, ¿no? Este primer libro del que hablé, después te voy a hablar del segundo en algún momento, se Sí, llama Soltar los muletas, tal cual. ¿no? Porque Eso. las primeras cosas, una de las primeras cosas que aprendí en este servicio ambulatorio donde hice mis primeros acercamientos, hay un psiquiatra muy querido para mí, Freddy da Silva, alguien que para mí es uno de los pioneros aquí en Uruguay y que, bueno, prologó este primer libro y me acompañó en la presentación del segundo, me dijo, las drogas son las muletas que un adicto utiliza para estar en pie. Y a la hora de ponerle título, en el momento de ponerle título a este libro, cosa muy difícil, les cuento, ponerle un título que además sintetice, refleje lo que uno escribió adentro, es una tarea muy difícil. Me acordé de eso, pero sobre todo me acordé de todos los años donde yo a mis pacientes les decía que la solución a sus problemas era dejar las drogas. Llevando esto a la comida, yo fui un niño obeso, hoy tengo sobrepeso, o sea, este tema lo conozco de adentro. Qué bueno. Y de verdad, y algo que a mí siempre, hasta hoy, me resulta muy gracioso, es que voy al doctor, al médico, invariablemente, y por supuesto con buen criterio, me dice, bueno, Germán, habría que bajar de peso. Y a mí, la verdad, me causa gracia, porque es algo que me lo vienen diciendo los últimos 30, 40 años. Sí, O sea, ¿cuál es la novedad? ¿Qué chiste? sí, Bien, habría que, decime solo se queda cómo. en el habría que. Sí, ¿Verdad? No, mirá vos, la verdad nunca me lo habían dicho. Lo mismo que cuando le decimos a un adicto que es fácil dejar, como tú decís, que estoy totalmente de acuerdo contigo, esta cuestión de la fuerza de voluntad, ¿no? Que ya le estás dando la idea que es una persona débil, y si hay algo que no es un adicto, es una persona débil, porque hay que ser muy fuerte para sostener una adicción, mm, lo estás poniendo en un lugar de fragilidad, de debilidad, que directamente impacta en su autoestima. Entonces, yo descubrí a partir al escribir este libro y en este proceso de cambio y de desaprender mucho de lo que había aprendido durante años, que pedirle a alguien que deje las drogas es pedirle que suelte lo único que le mantiene en pie. ¿Y a cambio de qué? De un acto de fe, ¿no? sí, no sabes qué hay después de dejar a la muleta, digamos. Es como decir que la vida de las personas mejoran porque adelgazan. Y eso es una verdad a medias, ¿no? Dentro de mi equipo de trabajo, yo hasta hace poco coordiné un equipo multidisciplinario de tratamiento y uno de los psicólogos se especializó en acompañar procesos de cirugía bariátrica. Mm, Entonces él me daba un dato que para mí fue revelador. Los norteamericanos, que en la investigación andan muy bien, descubrieron que un altísimo porcentaje de las personas que transitaba con éxito un proceso de cirugía bariátrica terminaba separándose de su pareja. mm, ¿Mm? wow. Cuestión que también es extrapolable a los tratamientos exitosos de rehabilitación de una adicción. ¿Por qué? Porque dejar las drogas o dejar la comida no es solo dejar de consumir, tiene un costo altísimo, tiene el sentido de ambas cosas hace que sea tan difícil transitar exitosamente un proceso que las personas terminan haciendo lo que yo llamo el tratamiento, ¿no?
en el tratamiento termina siendo un como sí. Esto le pasa a muchas personas que están en un proceso de bajar de peso, que en realidad todo el tiempo van a poner excusas de por qué no bajan, y del otro lado simplemente encuentran a alguien que solo pone el foco en cuál sería el objetivo final. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el tratamiento, Martita? El terapeuta trata y yo miento, el terapeuta trata y yo miento. Entonces yo le digo que no consumí y el terapeuta hace de cuenta que se lo cree y centramos todo el enfoque en lo que no es Claro, importante. claro. Escuché mucho eso también, sí. De mucha gente que me dice, sí, está en esa falta de honestidad, como que le debe algo al terapeuta y tiene que decir que se portó bien y ya. Porque además con la nutricionista los gordos juramos y perjuramos que no comimos nada, lo cual ni siquiera es lo importante, ¿no? Porque acá no tiene que ver con la cantidad de lo que comés y eso tú lo sabes mucho mejor que yo. Pero Sí, además perdemos de vista lo importante, que como tú decís es el sentido. Y tanto la obesidad, la adicción, la adicción a los vínculos, la ludopatía, cualquier vínculo que implique una adicción tiene un sentido, y tiene un sentido positivo. Es mentira que los adictos se quieren destruir a sí mismos. Es mentira que un adicto se quiere morir. Es mentira que quiere destruir a su familia y a sus padres que tanto lo quieren. Esto es muy complejo, pero yo soy enfático en esto porque de verdad creo en esto y esto se lo digo a mis pacientes. Es mentira, un adicto desarrolla una adicción como estrategia de supervivencia. tal cual. Y así todo en la De- naturaleza. Eso se ve en cualquier ámbito de la naturaleza, en lo micro como en lo macro. No hay nada que pase naturalmente que no tenga algo positivo a cambio. la medicina tradicional, la medicina de esta en la que todos fuimos, transitamos, y ahí dejo de lado un montón de médicos, y bueno, yo tuve la oportunidad de ser profesor de psicología médica en la Facultad de Medicina, y de colaborar en la formación, y hay gente maravillosa, pero en general muchos enfoques se han centrado más en lo negativo y pierden de vista que muchas veces esto es una manera de mantenerse con vida. En Soltar las muletas cuento el caso de Adriana, uno de los casos que acompañé hace ya unos años, una persona con una obesidad muy importante, que creo que pegó onda conmigo porque yo también era gordo, porque me decía, pero es que las nutricionistas flacas a mí no me entienden, me decía ella, ¿no? Obvio, Este, tal cual. me acuerdo de esas palabras, ¿no? Entonces, como yo no le ponía el énfasis en que tuviera que adelgazar, sino en poder mirar más allá, hicimos un proceso precioso donde en realidad Adriana se dio cuenta que ella engordaba como escudo, ¿sí? Y ese es el título de ese capítulo, a partir de un abuso que había sufrido en su niñez y como estrategia para no sentirse atractiva hacia otros hombres, por miedo a volver a ser abusada. ¿Sí? Y eso le pasa a mucha gente, con las drogas, que en realidad cuando te animás a ver un poquito más allá, encontrás cosas que realmente son importantes. Claro, qué maravilloso. Y ahí es entrar directo al corazón, al ser humano, ¿no? Y al dejar de enjuiciar. Y es tal cual, por ahí eh, uno que no tiene determinada adicción, o un alcohólico, qué sé yo, o que no, uno no es alcohólico, por ahí ve a un alcohólico y le da como bronca cómo está destruyendo a su familia, piensa que es egoísta, ¿no? Y cómo uno juzga, asumiendo que la persona que está viviendo eso piensa igual que uno, ¿no? Y está totalmente en una situación que está tratando de sobrevivir. Y lo mismo pasa con cualquier enfermedad. La enfermedad que tuve yo, que casi me lleva, fue como una adaptación que hizo mi cuerpo para poder seguir vivo en el contexto en el que estaba,
¿no? Y empezar a ver estos desequilibrios, por llamarlo de alguna forma, como adaptaciones simplemente de nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional o mental a algo, ¿no? Y ir ahí ya sin el juicio y sobre todo el autojuicio, a decir, pará, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está invitando a que yo vea? ¿No? A que yo encuentre, a que yo sane, y es como un motor impulsor, ¿no? Qué maravilloso ese caso que contaste porque es súper común, ¿no? Así como me llegan mucha gente con artritis, con enfermedades inmovilizantes que te paralizan cierta parte de tu cuerpo, o que no puedes caminar, o que, no, o que las manos se endurecen, ¿no? Y es un poco, ¿qué hay que dejar de hacer, ¿no? O hay que parar de alguna forma para ver algo, ¿no? Y es clave. Yo, cuando hago la pregunta por ahí, eh, ¿qué puede ser que tu cuerpo te esté pidiendo que pare un poco? ¿En qué aspecto? Y la persona sola te lo dice, llegan solo a esas respuestas, ¿no? A decir, sí, sí, Los seres humanos somos, nos encanta mucho encontrar respuestas sencillas a problemas complejos, tal aunque cual. la respuesta no explique nada, Sí, ¿no? Entonces, estás gordo porque comes mucho, no adelgazás porque no tenés fuerza de voluntad, sos alcohólico porque te querés matar, bueno, ¿no? Hacemos como estas asociaciones muy sencillas en temas que son complejos, no complicados. Yo quiero aclarar eso, no es complicado, es complejo, porque además de esta dimensión individual de la que estamos hablando hoy, también hay una dimensión familiar, hay una dimensión vincular, no somos seres individuales, y muchas veces una adicción a cualquier tipo es también una respuesta a una realidad familiar, a una situación familiar. Y ahí es donde siempre digo, y seguramente en la obesidad también, el abordaje no tiene que ser solo a la persona que porta el síntoma, porque el tal, síntoma no necesariamente es un síntoma individual, es un síntoma del sistema. ¿Mm? En el tema de la comida, hoy pensando un poco en este encuentro que íbamos a tener, Martita me acordaba de los feeders, ¿no? Que son un fenómeno interesantísimo, donde hay parejas, pero también se da entre madres e hijos, que el objetivo es alimentar a una persona que tiene una obesidad mórbida. Y es interesante porque se ve en parejas, como decía hoy, pero además es muy frecuente cuando tenemos niños hiperobesos, encontramos padres que parece que su tarea en este mundo es alimentarlo. Y esa conducta nos suena muy ilógica, ¿no? O sea, tenés un hijo, está en una situación donde puede perder la vida por esta situación, pero seguís favoreciendo algo. Mi mm, segundo libro, que se llama Codependencia, Coadicción y Crónicas de un amor confundido, precisamente habla de esto. Cómo a nivel vincular, aún quienes dicen que quieren cambiar esta situación, madres que vienen diciendo quiero que mi hijo deje de drogarse, o una pareja que dijo quiero que mi pareja adelgace, en su práctica y en sus decisiones cotidianas parece van en el sentido opuesto. ¿Mm? fascinante. Y Y ahí, puede ser que eso también sea uno mismo con uno, que hay como muchas personas como que manifiestan, quiero cambiar tal cosa, quiero cambiar mi realidad, quiero mejorar mi salud física, todo, y en los hábitos hacen todo lo contrario. porque una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que mi ser percibe como necesario. Sí, ¿Mm? tal cual. Eh, las drogas no destruyen familias. Las drogas mantienen familias, más familias unidas que las que separan. De una, sí, Sí, tal sé cual. que puede sonar duro, No, porque no, pero va totalmente lógico. contra Sí. pelo de lo que me dijeron hoy, que fue un día especialmente de consultas familiares, una y otra vez lo venía confirmando, ¿no? Parejas de padres
que solo están unidos mientras su hijo sea adicto. Y que cuando yo empiezo a querer poner el foco en la realidad de la pareja, inmediatamente ellos quieren que mire al hijo adicto. No, no, pero el problema no somos nosotros. El problema es el hijo. Lo que yo, de a poquito, con amor, con paciencia, bueno, la verdad cada vez menos paciencia porque ya estoy veterano y me gusta ir más a lo directo de las cosas, te confieso. Sí, al Cuando era hueso. más joven, cuando era más joven daba muchas vueltas, ahora ya no doy más vueltas en un montón de aspectos de mi vida. Y en esto le acompaño a que vean como muchas veces una adicción es un intento para poder mantener un sistema familiar unido. De una manera patológica, Sí, aún poniendo en juego y en riesgo la propia vida, pero que parece eficaz, porque mientras yo soy adicto, mamá y papá están juntos, o mamá no se suicida porque la veo depresiva y tengo miedo que si yo no la distraigo con mi adicción, pueda hacer algo. ¿Tiene sentido esto, es Martita? fascinante, ¿Verdad? totalmente. Sentido total. Sí, y hasta se podría decir que es un acto de amor enorme a ese sistema. Absolutamente. Amor confundido, pero amor en Sí, sí, ¿no? sí. Qué fascinante los vínculos y cómo se va tejiendo todo. Sí, tiene mucho sentido, como dice Juan ahí. Saludos, Juancito. Sí, qué hermoso. Qué buenos títulos de tus libros, sí, cuando los veía a los títulos, dije, wow, Mm. como que quiero esos libros. eh, es fascinante la experiencia Jair, humana, ¿no? Y todo lo que se entreteje ahí y verlo así, con esa claridad, sin el juicio, con más liviandad, con más amorosidad y un poco tener ese centro en uno, lograr ese centro en uno para poder ver nuestra humanidad y todos estos comportamientos desde otro lugar, más amoroso, con apertura, al aprender de nuestros comportamientos, ¿no? De nuestros vínculos, que buscamos en un vínculo, que buscamos sosteniendo alguna cosa o otra cosa, para qué me está sirviendo, ¿no? Es como el principio de parsimonia de la naturaleza. Si sostengo algo es porque me está sirviendo para algo, energéticamente, biológicamente, psicológicamente, para algo está sirviendo. Y igual que yo he visto mucho, cuando yo estaba enferma, solamente me relacionaba con enfermos porque estaba o en terapia intensiva o en el consultorio del médico en la sala de espera. Era mi única salida al mundo exterior. Y hablaba con muchos enfermos y yo me daba cuenta como que había gente que quería estar enferma. Y eso empezaba a ser una identidad. Y era como tener un hijo, ¿no? Que estás pendiente de tu hijo y obsesivamente pendiente del hijo y la enfermedad empieza a darle mucho beneficio a la persona. Por ejemplo, recibir cariño, recibir atención, que, que otra persona tome las responsabilidades que vos no estás pudiendo tomar, ¿no? Un montón de cosas que perpetúan el estado de enfermedad, ¿no? Yo veía que era como un círculo vicioso, ¿no? Y yo me observaba a mí viviendo mi propia enfermedad, ¿no? Y a mí por ahí me chocaba que tener que depender de otro ser humano y no, yo quería poder yo, no me gustaba ese estado y veía personas que les gustaba estar en ese estado y fui aprendiendo del comportamiento psicológico. Yo tenía 24 años en ese momento, no tenía ninguna herramienta para poder entenderlo, ni sabía nada de lo que sé ahora, y menos de psicología, pero yo observaba y me parecía fascinante y con los años pude poner palabras a todo lo que yo iba observando, que después la psicología me lo confirmó en muchos casos, ¿no? totalmente, y una gran parte del trabajo terapéutico es empezar a cuestionar la identidad de adicto, ¿no? Mm, Eh, en la adicción yo he encontrado en todos estos años un absoluto sobrediagnóstico, ¿no? Hoy en día, primero desde la frase todos somos adictos a algo, una frase de la cual yo no estoy de acuerdo. No es que me estoy poniendo en el lugar del no adicto, pero estoy seguro que no todo el mundo es adicto,
podemos ser consumidores, consumidores compulsivos, consumidores habituales, pero con mucha frecuencia llegan personas diciendo, vengo preocupado porque mi hijo o mi hija es adicta a las drogas, y parte del trabajo es empezar como a hilar más fino, tal vez para descubrir que no estamos frente a una adicción, y que muchas veces estamos junto a un intento de lograr un equilibrio, que como dice Lattner, la autorregulación organísmica muchas veces se hace a costa de la salud de la persona. O sea, la autorregulación organísmica no garantiza la salud, sino que el cuerpo hace lo que puede con los recursos que tiene disponibles. A nivel personal, y esta frase para mí fue esclarecedora y me reconcilia con muchos vínculos, es entender que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Total. Todos. ¿Por qué algunas personas son adictas a las drogas y otras no? Y bueno, porque o no tuvieron experiencias de vida tan difíciles, o han logrado herramientas, capacidades que estas otras personas todavía no tienen. Pero todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y es más, todos consumimos drogas por las mismas razones. Todos. Porque tanto tú como estas 130 y pico de personas que nos están siguiendo en este maravilloso vivo, todos somos consumidores de drogas. Si hay un ovo-lacto vegetariano abstemio, tiene razón, usted no. Pero la gran mayoría de las personas lo somos. Drogas legales, ilegales, con mayor intensidad, menor intensidad. Y todas las consumimos por la misma razón, Martita. Y eso a mí me ayuda a empatizar mucho con mis pacientes. Total. Algo en lo cual pongo mucho énfasis en la formación y en la supervisión de terapeutas, es evitar este impulso en ponerme en la vereda de enfrente. El adicto sos vos. Sos vos el que tenés el problema, y yo, que tengo una vida maravillosa, aunque en realidad no lo es, te miro desde enfrente y el problema solo lo tenés vos. Y no. Sí. Todos consumimos drogas por las mismas razones. Sí. ¿Cuáles serían esas razones? Cuando hablo de drogas, y esta es una discusión, un intercambio que hemos tenido con el Ale Korch también, porque es cierto, los enteógenos, que si bien son sustancias psicoactivas, en algunos países considerados drogas peligrosas, enteógenos son aquellas sustancias que, enteos, ¿no?, quiere decir Dios en uno mismo, que se utilizan de manera ritual para poder conectar con planos y aspectos de mi personalidad que sin ellas no lo puedo hacer, aunque puedo usar otras herramientas, la respiración holotrópica, un montón de experiencias, también me lo permite. Pero el resto de las sustancias son consumidas por la misma razón, y es para dejar de ser yo por un rato. Ejemplos que pongo siempre, ¿no? Hablamos de esto con el Ale y él me confesaba que también era matero habitual igual que yo, ¿no? Tomamos mate. Yo le decía en el vivo que en realidad yo soy de los que preparo el mate antes de despertarme, yo no sé cómo hago, pero yo automáticamente me levanto y preparo mi mate. ¿Para qué? Para no ser yo, porque si fuera yo seguramente me vuelvo a acostar. El mate me da el plus de manera objetiva o subjetiva de energía o de lucidez que yo necesito para encarar la mañana. ¿Por qué tomamos el vinito o el whiskycito a la noche? Porque el alcohol, desde su función sedante, ¿no?, es un ansiolítico, es un depresor del sistema nervioso central, me permite bajar un poco revoluciones. ¿Por qué? Porque si no yo seguiría en la cabeza enganchado con el trabajo, con el día encima. Y así hablo de todas las sustancias. Y un adicto también consume para no ser él por un rato. Porque cuando es él, cuando se conecta con él,
muchas veces aparece lo que es el problema original. Situaciones de su pasado o situaciones de su presente que le hacen la vida intolerable. El dolor, ¿Mm? en definitiva, ¿no? El dolor El que, como dolor, dice Lande, es la letra chica de la vida. el dolor, la angustia, la vergüenza, La frustración, la frustración, el el miedo a no poder. miedo. ¿Mm? De ahí que la droga de más frecuente uso en la persona tiene mucho que ver con su herida, tiene mucho que ver, no es lo mismo el que consume alcohol que el que consume cocaína, que el que consume marihuana. ¿Mm? Depende de lo que estés buscando. Es más, todos nosotros hacemos uso de sustancia en función del efecto que buscamos. Ujú. ¿Sí? Sí, sí, eso de Entonces, la sedación es muy común y también lo veo con, con las personas que dicen, yo siempre hablo de tratar de cenar lo más temprano posible, dormir con el estómago vacío y dicen, no puedo dormir si no tengo el estómago lleno. Y es porque cuando uno se llena el estómago, es como que hace lo mismo que el alcohol, te baja, te saca un poco la energía de la cabeza para ir a digerir. Y es como que uno aprovecha esa sedación para acostarse, ¿no? lo mismo que el orgasmo, lo mismo que la masturbación, lo mismo que el Bueno, sexo. sí, eh, lo que buscamos son formas de poder salir de nosotros. sí, ¿Mm? descansar un ratito Eh, de uno mismo. Descansar un ratito de uno mismo. Y ahí está claro para mí el camino terapéutico en estos casos, ¿no? Y con estos años he como aprendido algunas cuestiones que pido disculpas por la poca precisión teórica, pero realmente estoy convencido que un alcohólico es una persona que está muy enojada con alguien y no se anima a expresarlo. Mm, ¿Mm? Eh, un alcohólico puede ser una esposa o un esposo que tiene ganas de matar a su cónyuge, pero como no quiere ir preso, se baja, ¿no? sí. El alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, relaja y calma, como la persona con el alcohol se traga su bronca. Mm, Aquellos que tienen problemas con la cocaína tienen mucho miedo a no poder algo. mm, La cocaína es de las sustancias que se consideran apolíneas, ¿no? Como el dios Apolo, el dios de la guerra, el dios de poder. Entonces te fijas, y muchas sí, personas adictas a la cocaína son personas o que están en una situación de hiperexigencia laboral o profesional, ¿no? Y que tienen miedo a no poder. Entonces, la cocaína le da ese plus y esa sensación de poder que da la sustancia, ¿no? La adicción, las personas adictas a la marihuana son personas que lo que quieren es salir de ambiente, ¿no? He hablado mucho con docentes que se viven quejando de que sus alumnos fuman marihuana y entran fumados a clase, mm, lo cual con mucho interesante. cariño les he dicho, bueno, pero capaz que tu clase de cara es muy difícil de soportar, le digo, hay que ver también, ¿no? Porque Sí, capaz ese consumo de marihuana es la manera de bancar tu clase. sí, En un sistema educativo que muchas veces no da respuestas reales a los problemas de los jóvenes, tal cual. que terminan siendo absolutamente centrados en lo intelectual, muy poco en lo emocional, en fin. Está bueno poder, como me gusta decir esto, de ver más allá de las drogas, ¿no? Poder encontrar cuál es el sentido que este consumo o esta adicción tiene para la persona. Sí. Gracias por tu corazón, tu amor, al hacer lo que haces, se nota en tus palabras, Hmm. eh, en abordar así los tratamientos y el contacto humano desde tanta amorosidad. Sí, dan ganas como de abrazarte, así que se Como ve no, con que mucho gusto. sí, ya voy a ir. En noviembre voy a andar por Uruguay, así que ahí Qué bueno. seguro capaz que nos vemos, nos tomamos un cafecito y nos damos un abrazo.
Cómo Eh, no, con mucho Eso es gusto. muy, muy nutritivo, los abrazos y nada, gracias por esta hermosa, hermosa charla. Me parece súper importante, sobre todo que las personas escuchen y lo lleven hacia adentro y lo observen cada uno, ¿no? Observar los vínculos que tenemos con las cosas de afuera, con lo que entra de afuera, con lo que buscamos afuera, que todo sea para conocernos un poquito más, para, para ir sacando los velos y encontrando eso que en realidad somos, eso inmenso que somos, eso que no muere, ¿no? Y que desde ahí todo, todo tiene otro color, ¿no? Y, y que desde ahí ya, ya no caemos tanto en el drama de la vida, sino que podemos gestionar la vida de otro lugar. Desde ¿Sí? el mejor lugar posible, desde la aceptación de lo que hay. Como dice mi querido Ale, esto que ves en mí es un pedacito de lo que vos sos también. Es ese reflejo y te quiero agradecer de corazón estos momentos, esta charla. Agradecerte por tu trabajo, Martita. Realmente para mí ha sido un descubrimiento poder encontrar a alguien que plantea estos temas de alimentación con tanta solvencia, con tanta claridad, con tanto amor, con tanta paciencia. Y de verdad que es un honor para mí conocerte y a partir de ahora seguirte en este trabajo maravilloso que haces. Muchas gracias por la invitación, ojalá que esto haya sido también un aporte y bueno, quienes quieran seguimos conversando acá por redes o pueden escribir también a un correo electrónico, alguien preguntaba ahí para conseguir los libros, que no me acuerdo, bueno, se me fue Sí, para arriba. ahora que vaya Eh, en noviembre me traigo tus libros también yo. Qué bueno, qué bueno. Pueden escribir a elvinculoterapéutico@gmail.com, que es el correo Voy a ponerlo donde en el pueden... post, aquí Ah, te ahí. agradezco. El vínculo terapéutico @gmail.com. Ya lo anoto. Exacto, el vínculo terapéutico y ahí cualquier pregunta, cualquier duda o pedir el libro, gestionamos para que lo puedan encontrar. ¿Sí? Maravilloso. Sí, tenemos que armar red, somos una gran familia galáctica, cósmica y acá estamos para ayudarnos entre todos los seres humanos. Cada uno tiene para aportar un poquito a otro ser humano y eso es muy lindo y la autenticidad de cada uno le sirve a otro ser humano. Así que valorar el rol que cada uno tiene en esta existencia, en el coincidir en esta encarnación. Todos somos una red de lucecitas que vamos a iluminar algunos aspectos de otros y compartimos saberes, compartimos experiencias de vida y nada, tenés una experiencia de vida muy amasada, masticada, saboreada, asimilada, que es maravillosa que la pongas al servicio, que mostres también tu vulnerabilidad, tus desafíos de ser humano, que lo mostrés con tanta apertura, tanta humildad ante la vida, y eso creo que es algo que muy pocas veces he encontrado en terapeutas así que están más o menos en tu línea, así que nada, para mí ha sido un descubrimiento hermoso y gracias por hacer todo desde ese amor. Síganlo a Germán, todos los que no lo siguen también, es muy nutritivo. Ahora van a dar una formación en purificación en Uruguay con el ALE para terapeutas. Me parece fundamental, muy lindo, que pueda haber más Un, terapeutas acompañando desde ahí. sí, Todo, rápidamente eso, una experiencia maravillosa poder trabajar con el ALE también en esta temática. Empezamos en el mes de abril, así que bueno, quienes quieran también información y eso, por las redes también me contactan y con gusto sí, les cuento de qué se trata. sí, Gracias, de verdad. Gracias por tus palabras y felicitaciones también por tu trabajo, Martita, gracias. y tu generosidad de abrir este espacio también para mí. Gracias. Gracias. No va a ser ni el primero ni el último que hagamos, así que
ya vamos a seguir en contacto para seguir hablando de algunos temas, algunos abordajes más específicos, pero gracias por traer luz, por traer amorosidad a este tema que hay tanto tabú, también ahí con la comida y todo, y nuestros vínculos con eso, así que súper interesante, gracias. Creo que ha sido muy nutritivo para todos. Buenas noches por ahí, seguimos, querido amigo, ahora te digo amigo, porque así ¿Cómo te no? siento. Un Y honor. Gracias a todas y a todos que nos acompañaron, un montón de gente. Y bueno, gracias por la paciencia y ojalá que sea un aporte también. ¿Eh? ahí dicen, este señor es un crack, bien directo, claro, sí, un capo. Grande. Gracias, Pablo. Gracias Un por abrazo grande, acordarme de Martita. todos. Un abrazo, buenas noches por ahí. Gracias. Chao. Chao, chao.